Buenas tardes a todos. Hola. Bien, empiezo entonces para seguir un poco con el horario que había establecido. Yo había preparado las diapositivas en inglés, pero bueno, haré la presentación en castellano viendo un poco que ya todos los anteriores ponentes la han hecho en castellano. El motivo de la presentación es concretar en un caso de uso en el que en el Hospital Clínic y el grupo de investigación en el que trabajamos, un poco qué son los retos y cuáles son las soluciones para abordar esos retos en el ámbito del uso de tecnologías de salud, el uso de las tecnologías de monitoraje remoto de pacientes, un poco para mejorar la relación entre el ámbito formal de salud propiamente y la gestión del paciente en la comunidad. Bueno, mi nombre es Isaac Cano, vengo de IDIBABS, que es el centro de investigación que trabaja con el Hospital Clínic y la Universidad de Barcelona. Un poco en el ámbito más académico, quizá, el objetivo de nuestro ámbito de investigación y de innovación es precisamente, como comentaba antes, unir un poco los dos mundos, el mundo más formal de cuidados asistenciales dentro del hospital, atención primaria, etcétera, en el que hay toda una serie de tecnologías, propiamente los sistemas electrónicos de salud, de intercambio de esa información entre diferentes sistemas, gestión adaptativa de casos, un poco más en el ámbito de digitalización del proceso asistencial. Y el ámbito más fuera de ese entorno formal de salud en la comunidad, en el que el paciente empieza poco a poco cada vez ser más autónomo en la autogestión de su enfermedad a través del uso de portales personales de salud o carpetas personales de salud. En este ámbito quizá los proveedores de salud son los que están un poco tomando la iniciativa, pero también a nivel regional cada vez hay más soluciones o ofertas de carpetas personal de salud para el ciudadano. El rol cada vez más incipiente de las aplicaciones para la autogestión de la enfermedad y un poco el monitoraje continuo de, por ejemplo, señales vitales. Y también sistemas que facilitan que esa información cada vez sea más accesible y no solo sea accesible, sino que mantengamos los requisitos de privacidad necesarios a la par que puedan ser usables, que no limitemos la usabilidad por criterios de seguridad. Un poco el determinante en la motivación para intentar unir estos dos mundos viene de el hecho que la mayoría de los determinantes de salud precisamente están fuera de este ámbito formal de salud, están en el ecosistema, en el estilo de vida, en el ámbito más poblacional del paciente. Y creemos que herramientas como la carpeta personal de salud en diferentes sistemas sanitarios pueden precisamente jugar este rol de unir esos dos mundos. Nosotros, como Hospital Clínic, nos centramos o tenemos un poco como objetivo el trabajar dentro de la carpeta personal de salud que existe a nivel asistencial dentro de Cataluña. Esta carpeta personal de salud, para que no la conozcan, ofrece la posibilidad al ciudadano de consultar información referente a informes de alta, de seguimiento que existen en el sistema sanitario de salud a nivel regional. También ofrece la posibilidad de seguir un poco la evolución de sus diagnósticos, sobre todo para enfermedades crónicas, prescripción electrónica o incluso la vacunación. Pero un poco lo que es más importante para nosotros es que empiezan cada vez más a ofrecer la posibilidad de enlazar servicios de terceros para la telemonitorización o para la autogestión de los enfermos. En este ámbito, nosotros quizá vemos un poco la telemonitorización actualmente fuera o desligada del ámbito asistencial. Creemos que monitorizar constantes vitales o monitorizar estilos de vida del paciente sin que eso forme parte de un modelo asistencial implantado en el sistema sanitario es de poca utilidad. Y por ello siempre abordamos el uso de la tecnología, el uso de, por ejemplo, dispositivos wearables dentro del ámbito de un proceso asistencial, de un proceso de atención integrada, en el que un poco aquí dibujamos cuáles son las diferentes etapas de ese proceso asistencial. Para nosotros es importante trabajar sobre ese modelo asistencial porque
a su vez, intentamos que poco a poco ese proceso sea digitalizado, es decir, que los sistemas electrónicos de salud no solo provean de información o registren los datos del paciente, sino que contengan también en forma digital cuál ha sido el proceso asistencial que ha seguido el paciente. Un poco para no solo estandarizar el proceso asistencial del paciente, sino también para poco a poco ir detectando cuáles son los cambios que se tendrían que introducir en el proceso asistencial para adaptarlo a la evolución de los pacientes. En este ámbito normalmente siempre trabajamos con una serie de etapas básicas. Esas etapas son la identificación del caso, en la que detectamos cuáles son aquellos pacientes que se pueden beneficiar de un proceso de atención integrada concreto, una evaluación muy exhaustiva del caso que nos permite hacer una evaluación holística y no considerar únicamente una aproximación por enfermedad, sino en el caso de los pacientes complejos, crónicos complejos, una evaluación completa del caso. Este proceso de evaluación nos debe de poder dar pistas hacia qué tipo de intervención es más idónea para cada paciente y, por lo tanto, desarrollar un plan de trabajo en el que las tareas de ese plan de trabajo tengan como objetivo abordar aquellas limitaciones que se han detectado durante la evaluación del caso. Ese plan de trabajo sirve un poco como guía, como template para la gestión del paciente. Pero lo que es muy importante en ese tipo de procesos es que hay un proceso de seguimiento y un proceso de gestión de eventos en el que, a medida que se ejecutan las tareas del plan de trabajo o a medida que llegan nuevos eventos, como por ejemplo, o eventos sobre todo inesperados, como puede ser la hospitalización del paciente, ese plan de trabajo pueda adaptarse a ese nuevo evento, pueda adaptarse a esa nueva realidad del paciente y en este proceso de seguimiento y gestión de casos podamos al final tener un proceso asistencial que ha servido realmente para gestionar el caso que tenemos entre manos. Finalmente hay un proceso de finalización del servicio de atención integrada que en muchos casos puede llevar a la inclusión del paciente en otro protocolo diferente. Este tipo de procesos actualmente a nivel de sistemas de información, prácticamente todos los sistemas hospitalarios contemplan la posibilidad de digitalizar los procesos, pero ese sistema de digitalización del proceso es a nivel de procesos de negocio y esos son procesos que normalmente debes de ser capaz de predefinir por adelantado cuál será la evolución del paciente dentro del proceso. Y en el ámbito sanitario no es posible porque para toda la casuística de pacientes que te puedes encontrar deberías de modelar todas las posibilidades dentro del proceso. Son, digamos, metodologías de modelado del proceso que son útiles para la industria, para, por ejemplo, la construcción dentro del ámbito automovilístico, porque debes precisamente de asegurarte de siempre hacer el proceso en el mismo orden y respetando siempre las mismas tareas, pero en el ámbito hospitalario este tipo de procesos no resultan útiles. Por eso, recientemente, el mismo grupo que en su día definió estándares para la digitalización de procesos de negocio ha definido un nuevo estándar para la gestión de casos, en el que el estándar además provee de un modelo gráfico para diseñar e implementar este tipo de procesos, que la principal diferencia con los actuales al ámbito de la construcción repetitiva o de procesos repetitivos contiene dos fases muy diferenciadas. Una fase de diseño, en el caso de procesos asistenciales serían fases en las que se diseña cuál tiene que ser el protocolo de actuación para diferentes perfiles de pacientes, y una fase de ejecución, es decir, al final el proceso asistencial se verá determinado por la evolución del paciente y por la planificación dentro de ese plan de trabajo del paciente de nuevas tareas en función de cómo evoluciona la salud del paciente. Un poco, eso además ámbito introductorio, ámbito más académico. Para poder llevar esto a la realidad, hemos utilizado dentro del Hospital Clínic un caso de uso. Es el caso de uso de la prehabilitación antes de la cirugía. Es un servicio que ya se ha desplegado en el ámbito hospitalario a nivel bastante transversal. Es un servicio que principalmente se centra dentro de las 4 o 6 semanas antes de la cirugía y tiene como objetivo reducir las complicaciones
posquirúrgicas en aquellos pacientes con un alto riesgo a la hora de someterse a una cirugía abdominal mayor. Las principales componentes del programa son, por un lado, el entrenamiento supervisado, es decir, ser capaces de aumentar la capacidad aeróbica del paciente para reducir precisamente esas complicaciones. Otro componente del programa es una intervención a nivel de dieta, sobre todo suplementos alimenticios. Y un tercer pilar del programa es poder abordar desde una manera holística los ámbitos más psicológicos del paciente. Tener en cuenta que la mayoría de pacientes que entran en este programa de prehabilitación son pacientes de cáncer o pacientes de trasplante, y este componente psicológico es muy importante para ellos. El principal objetivo, por tanto, del servicio es poder aumentar la capacidad funcional del paciente antes de la cirugía, porque no seremos capaces de reducir, digamos, de evitar la reducción en cuanto a la capacidad funcional del paciente una vez que se ha sometido a la cirugía, pero si lo preparamos antes de la cirugía, esa caída será menor y en todo caso siempre se mantendrán unos niveles de calidad de vida mucho más aceptables. Para poder incrementar esa capacidad aeróbica del paciente, se necesitan de una serie de sesiones de entrenamiento supervisado en el hospital. Es un entrenamiento supervisado que lo llevan a cabo los fisioterapeutas del programa, pero a nivel de escalabilidad del programa y a nivel de personalización del programa, se ha detectado de que es evidente que no se puede pasar por el gimnasio a todos los pacientes por motivos de espacio principalmente y de número de fisioterapeutas, y también porque para un grupo bastante determinado de pacientes, además, digamos, se puede sustituir parte del gimnasio con una promoción de la actividad física diaria a nivel de salir a caminar y tener un estilo de vida mucho más saludable. Para poder hacer esta prescripción o esta sugerencia de estilo de vida saludable, se ha desarrollado una aplicación web y una aplicación móvil en el que el paciente que es admitido en el programa de prehabilitación recibe la invitación para empezar a utilizarla. Esta aplicación inicialmente tiene una funcionalidad muy determinada, que principalmente pasa por un mensaje de bienvenida en el que se le muestra mediante un vídeo y mediante información en formato PDF cuál va a ser todo su recorrido dentro del programa de prehabilitación, de forma que esté lo más informado posible. Otra funcionalidad que tiene la aplicación es que el fisioterapeuta le puede prescribir actividad física que debe de realizar cada día, y no solo prescribirla a modo de consejo, sino monitorizar lo que realmente está haciendo el paciente fuera del ámbito hospitalario. Y en este caso se le podemos dar también un feedback a diario del cumplimiento. Un poco incidir aquí que al ser un programa de 4 o 6 semanas con un objetivo muy concreto, que es prepararse para una cirugía de alto riesgo, los problemas de adherencia son prácticamente inexistentes, porque esos pacientes están muy concienciados de que deben hacer bien el proceso de prehabilitación. Finalmente, también la aplicación permite gestionar un poco la recogida de datos a nivel de cuestionarios, sobre todo cuestionarios de satisfacción del servicio o cuestionarios que pueden ser útiles como indicadores de performance del servicio. Poco para acabar, simplemente introducir o volver otra vez a mencionar la necesidad de modelar el proceso a nivel digital. Actualmente la plataforma funciona todavía con un modelaje de procesos más del ámbito de negocio, pero estamos ya desarrollando o diseñando, mejor dicho, el proceso más desde el punto de vista de la gestión adaptativa de casos, y en breve iniciaremos una prueba piloto para poner en marcha un motor de procesos dentro de la historia clínica del hospital, de forma que seamos capaces de soportar este tipo de gestión más adaptativa de los procesos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Se me oye? Sí, sí. Muchas gracias, Isaac. Mi pregunta va destinada a esa adaptabilidad de la que estás hablando en el proceso, y hasta qué punto habéis considerado incluir elementos predictivos, es decir, la capacidad de que el sistema pueda saber qué es lo que va a pasar a continuación
sabiendo que es algo bastante complejo de producirse. Sí, digamos, actualmente no está implementado, pero un poco la idea precisamente de hacer esa gestión adaptativa del caso es que no vamos a tratar a todos los pacientes igual, sino que a lo largo del tiempo, a medida que acumulemos experiencia, iremos detectando cuáles son las desviaciones del protocolo estándar, digamos, en función de diferentes perfiles de pacientes. Y si somos capaces de identificar cuáles son los perfiles de pacientes que tenemos, seremos capaces un poco de sugerir aquel proceso asistencial que mejor se le adapte, sobre todo en función de la experiencia previa, no tanto en la definición o la predefinición que han hecho los profesionales asistenciales. Es un proceso quizá más de investigación en el que debemos de ser capaces de analizar la información y una vez que lo tengamos validado a nivel de performance del modelo predictivo, incorporarlo en el sistema. ¿Tenéis datos ya recogidos como para poder empezar a trabajar ese proceso de investigación? Como para poder empezar el proceso de investigación, no. Es decir, esta parte más de gestión adaptativa del caso todavía no la soportamos. El proceso asistencial todavía no tiene detrás un motor de procesos de gestión adaptativa. Lo que tiene detrás es un motor de procesos desde el ámbito de los procesos de negocio, es decir, es este tipo de modelado del proceso en el que igualmente podemos hacer análisis, podemos detectar dónde están los cuellos de botella, dónde están los problemas dentro del proceso, pero no somos capaces realmente de detectar desviaciones desde el proceso, porque precisamente este tipo de modelado fuerza a que siempre se siga el mismo tipo de proceso. Estaremos un poco en disposición cuando demos el paso hacia otro tipo de motor de procesos desde el ámbito de la gestión adaptativa. Muy bien, muchas gracias a todos.